Buenas Buenas tardes a tardes. todos. Buenas tardes. Pues voy a leer lo que sigue. Sean ustedes bienvenidos al examen del Estado de Hidalgo, señores del jurado, invitados especiales. Siendo las 4:05, según yo, del 26 de febrero del 2021, da inicio a la presentación y defensa del trabajo de tesis denominado Espacios Públicos de Consumo Sustentable para el Desarrollo Urbano, dos estudios de caso en Pachuca y Huasca, México, que para obtener el grado de maestría en desarrollo urbano sustentable presenta y defiende Sharon Elizabeth Miranda Gonsen. Nos acompañan como integrantes del jurado los siguientes académicos. Primer vocal, doctor Edgar Manuel Castillo Flores. Segunda vocal, doctora Claudia Teresa Huasca Moreno. Vocal secretaria, doctora Edith Miriam García Salazar. Y un servidor, doctor Mario Alberto Velázquez García, como presidente. El formato con el que se realizará este acto es el siguiente. Sharon Elizabeth Miranda Gonsen ofrecerá una presentación de su trabajo considerando los principales hallazgos y conclusiones del mismo. Acto seguido, los miembros del jurado formularán sus preguntas a la sustentante, teniendo derecho a réplica si así lo consideran conveniente. Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, a entera satisfacción de los miembros del jurado, se solicitará a los sustentantes y a las personas que no pertenecen al jurado abandonar este recinto, obviamente virtualmente, a fin de permitir la deliberación del órgano evaluador. Cuando el jurado haya concluido sus deliberaciones, se solicitará de nueva cuenta la presencia de la sustentante con el objeto de comunicar el fallo correspondiente. Si el veredicto es favorable a la sustentante, en el acto se procederá a la toma de protesta correspondiente. En caso contrario, concluye la ceremonia. Debo comunicar a la sustentante que el resultado de las deliberaciones de este jurado es inapelable. Sharon Elizabeth Miranda Gonsen, le otorgo la palabra con el objeto de proceder a la presentación, no sin antes desearle suerte en su disertación y defensa de su trabajo. Tienes 25 minutos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Voy a empezar a presentar mi pantalla. ¿Ya está presentada? Bueno, ya se ve mi presentación. Apenas va cargando. Ok. ¿Me dicen cuando ya? Sí, yo te aviso, pero sigue cargándose. Se presenta toda tu pantalla, pero no se está presentando las diapositivas. Ah, entonces debe tardar un poquitito porque ya la estoy viendo. Uh-huh. Yo creo que, a ver, dale dejar de presentar y donde dice presentar, escoges la pantalla de la presentación mejor. Ok. Dale otra vez presentar y escoges la pantalla que está abierta, donde está tu presentación. Ay. No, ¿verdad? Denme un segundo, por favor.
Ahí va ya, listo. Ya cargó, Sharon. Adelante. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Sharon Miranda Gonsen y este es el tema correspondiente a mi tema de tesis, Espacios Públicos de Consumo Sustentable para el Desarrollo Urbano, 2 estudios de caso en Pachuca y Huasca. Agradezco de antemano al doctor Edgar Castillo, al Colegio del Estado de Hidalgo, a la doctora Claudia Gasca, doctor Mario Velázquez y doctora Edith García por su acompañamiento en este proceso. Pues bueno, para empezar, el planteamiento de mi problema. El consumo está generando una gran cantidad de residuos sólidos urbanos que no cuentan con una adecuada disposición final. Por ello, el interés de estudiar este tema y buscar alternativas que ayuden a solucionar un poco este problema. En México se generan anualmente 42.9 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales 70% son dispuestos en rellenos sanitarios, 15% o espacios de disposición final, 15% enviados a tiraderos a cielo abierto no controlados y solamente 9.6% son reciclados. Por ello, la importancia de estudiar y analizar otras alternativas como lo son los mercados que voy a presentar para buscar mejoras en cuanto a estas cifras. En cuanto a mi diseño de estudio, se presentaron 2 preguntas principales, las cuales son: ¿cuál es la importancia de los espacios públicos de consumo sustentable para el desarrollo urbano en el Estado? ¿Y cómo son estos espacios públicos la vía para lograr el desarrollo sustentable? A través de estas preguntas fui guiando mi investigación para entender la importancia, analizar cómo pueden ser parte de este desarrollo urbano y si se puede lograr el desarrollo sustentable gracias a otro tipo de consumo como el que se presenta en estos mercados. Respecto a los objetivos, mi objetivo general fue analizar el concepto de consumo e identificar algunas características del desarrollo sustentable y alternativas de consumo, como lo son los mercados alternativos que estoy presentando. Además, fue necesario estudiar a la par el tema de los residuos sólidos urbanos en México y en el estado de Hidalgo para ver de qué forma podría incentivar a un consumo más sustentable, por lo cual presento otros tres objetivos particulares, que son examinar el consumo y el consumo sustentable, analizar la situación actual de los residuos sólidos urbanos en México y en el Estado, que va muy de la mano con la generación de los residuos a partir del consumo, y también describir los estudios de caso, que son el Mercadillo y la Obsidiana en Pachuca y en Huasca respectivamente, en el estado de Hidalgo, para identificar las principales características que se encuentran en estos mercados y también identificar cómo es el perfil de este consumidor sustentable. La metodología que seguí para esta investigación fue un enfoque mixto, no experimental, transversal, descriptivo, correlacional. A través de las cualidades de la investigación cualitativa y cuantitativa, fue posible desarrollar la investigación en un tiempo del 2016 al 2020 y fue a través también de la etnografía donde se pudo realizar toda esta descripción densa y al final de la presentación les voy a platicar pues más sobre todos estos hallazgos. Respecto a las variables que yo utilicé, como variable dependiente, tuve al consumo en espacios sustentables y como variables independientes se tenía el capital económico, el capital cultural y la cercanía. Es decir, influyen temas como el ingreso, la formación de los consumidores y la proximidad a los lugares de consumo para que estos realicen este tipo de consumo. Y bueno, pues el contenido de la investigación se dividió en 4 capítulos, en los cuales el primer capítulo, respecto al marco teórico, abordó temas sobre consumo y sustentabilidad. Se dividió en 3 ejes, 3 subtemas. En primer lugar, hablé del consumo, sus características principales. Para poder entender el fenómeno del consumo y como toda esta dinámica,
A través del estado del arte me di cuenta que muchos autores y se dedicaron a estudiar también un poco las necesidades humanas. Por ello quise hacer un énfasis y quise detenerme antes de entender el consumo para entender las necesidades humanas. Desde tiempos muy remotos se ha identificado pues las necesidades humanas, por ejemplo, con Platón como las del alimento. Max Neff más adelante identificó las necesidades existenciales y axiológicas. También se tienen necesidades materiales y no materiales. Por ejemplo, las necesidades existenciales se refieren a aquellas que tienen que ver con el ser, con el estar, con el tener, mientras que las necesidades axiológicas tienen que ver con la pertenencia, el afecto, la identidad, el ocio, la protección, la participación. Entonces, una vez entendiendo estas necesidades, pude empezar a definir el concepto del consumo. El consumo es un hecho social total, como lo menciona Marcel Mauss, y es una acción que se encuentra presente todos los días en los individuos. Más allá bueno, más bien, este consumo también tiene que ver con, se van a satisfacer las necesidades humanas, pero las formas de consumo van a variar en estas formas de satisfacer estas necesidades. También me sirvió muchísimo para poder explicar este capitulado 6 modelos de entendimiento que propone García Canclini, que a pesar de ser un teórico que se abocó al consumo cultural, aporta elementos muy interesantes y muy importantes que además se fueron desarrollando y se pudieron observar a lo largo de la investigación en los estudios de caso. Estos 6 modelos de consumo los voy a mencionar brevemente porque es muy importante tenerlos en cuenta a través de toda la investigación y en todos los capítulos, sobre todo en el capítulo 3 que abordó la etnografía de los estudios de caso. Estos 6 modelos son el consumo como lugar de reproducción y fuerza de trabajo, como expansión del capital, el consumo donde los grupos y las clases compiten y se apropian por el producto social, el consumo como lugar de diferenciación y distinción simbólica, el consumo como sistema de integración y comunicación, el consumo como escenario de objetivación de los deseos y, en sexto lugar, el consumo como proceso ritual. Ahora bien, también para entender el consumo y poder adentrarse en la parte siguiente, que sería la sustentabilidad, fue muy importante repasar la historia del consumo para poder saber por qué hemos llegado hasta este momento, hasta la sociedad actual. Si bien es cierto que hay un momento primordial dentro del consumo, como lo puede ser el neoliberalismo, es muy importante entender todas las fases previas que existieron a través de él para poder visualizar los efectos que además están causando. Hice una revisión de autores destacados y de sus propuestas respecto al consumo y en la modernidad y en la posmodernidad, hasta poder llegar a la sociedad de consumo que se vive hoy en día, y de ahí partir a qué es el consumo sustentable, cómo están transformándose estas dinámicas y cómo se está teniendo una visión distinta de lo que se venía hablando tiempo atrás. Por ello también se habló de qué es el consumo y qué es y qué características tiene el consumidor sustentable. Porque una vez que se entiende también qué tipo de consumo se está dando en estos espacios de consumo, es más fácil entender las dinámicas que en los estudios de casos se están presentando. Además que es importante tener en cuenta ¿por qué sirve el consumo sustentable? ¿Cómo se refleja esto en que las ciudades estén más desarrolladas, que se habiten ecosistemas sanos, que se viva un entorno pleno? Después de eso, me aboqué a estudiar y repasar un poco qué es el desarrollo sustentable, la sustentabilidad, como todas estas propuestas que surgieron a partir de las necesidades que se estaban viviendo y que se están viviendo en la sociedad. Por eso también se incluye dentro de este capítulo qué son los objetivos de desarrollo sostenible y qué es la Agenda 2030. ¿Por qué los países están tan interesados en mejorar la forma de vida de sus habitantes? Dentro de estos objetivos del desarrollo sostenible, se encuentra uno en particular, que es el objetivo 12, producción y consumo responsables.
a lo largo de ese apartado se hace una identificación de cuáles son sus ejes, cuáles son sus metas y por qué también están planteando este objetivo para que en los próximos años se pueda dar un ambiente adecuado en el que, los individuos puedan vivir plenamente. Y pues de ahí la importancia de ello. En el segundo capítulo, honestamente fue un capítulo que a lo largo de la investigación me tomó por sorpresa porque no sabía la importancia que iba a tener. En momentos se podría percibir como separado, pero este capítulo es resultado de las consecuencias del consumo actual, los residuos sólidos urbanos. Por ello, en primer lugar, se planteó el problema con leyes, con cifras. Simplemente en el estado de Hidalgo se están generando una gran cantidad de residuos que son catalogados como basura al día. Hidalgo cuenta con 20 rellenos sanitarios, 4 estaciones de trasvase y 35 tiraderos a cielo abierto. Estas cifras son muy alarmantes y además, si se retoma como la idea del consumo y se empiezan a estudiar estas líneas, puede haber una vía para mejorar estas cifras. También es muy importante entender la distinción entre la basura y los residuos sólidos urbanos para poder actuar al respecto, para poder mejorar las condiciones que se están viendo en las leyes y en las cifras a nivel nacional y a nivel estatal. Durante el trabajo de este capítulo y esta tesis, se dieron dos escenarios, dos cosas muy importantes en el estado, dos sucesos. Uno, se cerró el relleno sanitario del Wixmi, lo cual trajo pues interesantes reflexiones sobre las capacidades estatales, municipales respecto a los residuos sólidos urbanos, y también en el 2019 hubo un incendio en un relleno sanitario en Mineral de la Reforma en Pachuca. ¿Por qué Mineral de la Reforma en Hidalgo? ¿Por qué incluir estos ejemplos de caso? Porque estos ejemplos de caso nos ayudan a entender, no nada más en la teoría, cuál es la situación de los residuos sólidos urbanos, que una vez más son muchas veces generados por el consumo. Además, aunque este capítulo trató de contextualizar específicamente el estado de Hidalgo, me pareció muy importante reconocer un ejemplo de caso que se dio en Teocelo, Veracruz, del 2001 al 2019, en el que se puede observar cómo mientras se trabaje en conjunto con los sectores, mientras se trabaje gobierno y ciudadanía, pueden rescatarse soluciones muy valiosas para frenar el problema de los residuos sólidos urbanos. También dentro de este capítulo incluí un pequeño apartado respecto a la pepena, porque hablar de los residuos sólidos urbanos también implica visualizar a un sector de la población que vive en condiciones no muy adecuadas. Tienen desigualdad social, falta de empleos, malas condiciones de trabajo, precariedad en la seguridad sanitaria, estigmatización, segregación y rechazo, y son problemas que se pueden mejorar para este sector. Entonces, el tema no aboca nada más la sustentabilidad, sino también, pues más bien la sustentabilidad desde lo económico, lo ambiental y lo social. En cuanto a este capítulo, también se hace un llamado a cada sector. Mientras se fue realizando la investigación, fue muy importante subrayar que este trabajo no solo le concierne a un solo sector. Tiene que haber participación del gobierno, tiene que haber participación de las empresas, de la academia y de la ciudadanía en general para buscar alternativas que mejoren todo este panorama que no se percibe muy alarmante, y también para mejorar y dar propuestas para las políticas públicas respecto a ello. Entonces, una vez que se abordó este capítulo, que viene de la mano con el consumo, ¿cuáles son estas propuestas que se están ofreciendo para mejorar pues todo este panorama? Y
Bueno, perdón. Antes de ello, pues nada más les quiero presentar de forma muy breve algunas imágenes que resultaron de estos ejercicios, en donde el visitar estos lugares, ir al basurero, mostrarle a los lectores la situación en la que está, creo que es muy importante para que cada sector precisamente busque las alternativas para mejorar este problema. Eso fue en Pachuca. Estas fotos que les estoy presentando son de el antiguo relleno sanitario y la actual estación de trasvase de Mineral de la Reforma, que son los casos que presenté en el capítulo. Esto, pues evidentemente es en consecuencia del consumo actual. ¿Cuáles son estas alternativas? Mercados alternativos donde se da el consumo sustentable. Mi capítulo 3 fue una etnografía en la que abordo precisamente 2 de estos espacios de consumo sustentable. ¿Cuáles son las características de los mercados alternativos? ¿Por qué es importante identificar las características de esos y poder buscar, pues sí, que se estudien estas líneas de investigación? El mercadillo, por su parte, está en Pachuca. Hice una descripción densa del mercado. Además, utilizando las variables que les presenté en un principio, pues se realizaron cuestionarios en los que estaban incluidos estos ítems para identificar el ingreso de los consumidores de esos espacios, la formación de estos consumidores, consumidoras, así como en dónde están estos consumidores. Hice un análisis de estas variables, las cuales arrojaron muy interesantes respuestas, y también se hizo el mismo ejercicio en La Obsidiana, en Huasca. Se hizo una descripción densa del lugar, cuáles son los productos que se ofertan ahí, cómo es el espacio en el que se encuentran estos lugares, cómo se percibe el tema de los residuos sólidos urbanos, del medio ambiente, cuáles son los hábitos que llevan a cabo tanto los fundadores, las fundadoras de estos espacios, los consumidores, las consumidoras, los productores, para poder tener un panorama amplio de cuáles son los elementos que se pueden tomar y replicar en otros espacios. También se hizo un análisis de las variables y de los resultados, y a la vez se hizo un perfil del consumidor, atendiendo a que sí, estos espacios están dirigidos para las élites, se podría decir, y también pues los asistentes de estos mercados en su mayoría tienen ingresos pues por encima de la media, quizás, y también los consumidores de estos espacios tienen un nivel de formación universitario, de posgrados con especialidades, etcétera. Esto también confirmó otros postulados de otros autores que mencionan que el consumo sustentable se da también en estas élites. Una de las cosas que también se pudieron observar dentro de estos mercados y que quizás no ayudaron mucho a poder argumentar o llevar a cabo todos los objetivos o las propuestas de esta investigación fue que tanto el mercadillo como la obsidiana estuvieron moviéndose de lugares constantemente, atrayendo constantemente a diferentes consumidores. Además que se vivió la pandemia el año pasado, lo cual trajo diferentes conflictos en estos 2 espacios. Estas son imágenes de las 3 diferentes sedes del mercadillo, y aquí está también algunas imágenes tanto del espacio anterior de la obsidiana como de su nueva ubicación. En este momento también está muy incierto la ubicación de la obsidiana. Y bueno, todos estos resultados ayudaron a trabajar en el capítulo 4 respecto al mapeo, donde, ¿qué fue lo que hice? Identifiqué dónde están estos rellenos sanitarios, estas estaciones de trasvase, estos basureros a cielo abierto, dónde están los mercados y los tianguis tradicionales, cuántos residuos sólidos urbanos que se están catalogando en su mayoría como basura, dónde están en la ciudad, dónde están en la ciudad de Pachuca, dónde están en el estado. Y también dónde están ubicados los mercados alternativos.
estudios de caso, cuáles fueron sus diferentes sedes, dónde están sus consumidores. Por ello, pues, si se ve de manera como más visual y más gráfico, pues es muy interesante ver las ubicaciones, ver hacia qué lados del estado se está poniendo más atención respecto a la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Y bueno, para concluir, respecto a el diseño de estudio, ¿cuáles fueron las recomendaciones y las conclusiones? En cuanto al planteamiento del problema, los mercados estudiados cumplen en su mayoría con los ejes del objetivo 12 de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, el cual es producción y consumo responsable. Además, se alinean a algunos aspectos de la sustentabilidad. En cuanto a las preguntas de investigación, la hipótesis y los objetivos, estos mercados alternativos, los estudios de caso, cuentan con elementos que, claro que se pueden mejorar, no son al 100% la solución al problema, pero pueden aportar muchísimas cosas para que se mejore el entorno, para que haya un desarrollo sostenible y también para que sus mejores aspectos, sus aspectos más positivos, como lo es la separación de residuos, las compostas, los baños secos y también como toda esta información y concientización al consumidor pueda ser replicado en otros espacios de consumo, tanto en mercados tradicionales, por ejemplo, como en tianguis, donde ni siquiera hay una separación de residuos sólidos y donde se toman todos estos residuos como basura y están generando pues grandes cantidades que están yendo a los espacios de disposición final. En cuanto al diseño y la metodología de las variables, fue adecuada, aunque se pudo mejorar el enfoque. Las variables sin duda ayudaron muchísimo a la investigación y fueron adecuadas, se tomaron de otros autores que proponían también estas variables. Y en cuanto al tipo de investigación, el alcance del estudio y los resultados, no se logró aplicar el modelo cuantitativo porque porque hay falta de datos a nivel federal, estatal y municipal, y por ello no se pudo hacer un modelo de correlación simple. Esto quiere decir que se necesitan mejorar y se necesita atender el tema de los datos respecto a residuos sólidos urbanos. Se necesitan entender también los conceptos de residuos, de basura, para entonces poder actuar en pro del medio ambiente y de la sociedad en referencia al consumo y a los residuos sólidos urbanos. Y en cuanto a los capítulos, las conclusiones pues son las siguientes. En el capítulo primero, pues es muy importante seguir abriendo brechas en líneas de investigación sobre consumo sustentable. Sí hay estudios, pero se necesita discutir aún más el tema y no solo con los mercados alternativos, sino con otras alternativas que podrían impulsar el tema de la sustentabilidad y de la igualdad social, además del desarrollo económico. En cuanto al capítulo segundo de los residuos sólidos urbanos, se necesitan más estudios sobre el tema. Sí, también hay estudios, pero no se les está dando quizás tanta relevancia a nivel de políticas públicas, por ejemplo. Se tienen que tomar en cuenta estos estudios. Hay una evidente falta de datos y acceso a la información, no solo para la academia, sino para la población en general. Y además, tomando en cuenta esto, se pueden mejorar las políticas públicas. Hay normatividad, pero tiene también por ahí muchos huecos que podrían solucionarse. Y también en este punto, pues la urgente participación de diferentes sectores sociales. Es un trabajo en equipo y se tiene que resolver en equipo. Respecto al capítulo tercero, se pueden mejorar las herramientas de análisis. Es muy importante también utilizar etnografía, por ejemplo, para visualizar como todos estos espacios, etcétera. Y a través de estos ejercicios como el de la etnografía, se puede analizar y se pueden comparar otros mercados alternativos a nivel estatal. Y bueno, para finalizar, en el capítulo cuarto, pues es muy importante recalcar pues los beneficios de los sistemas de información geográfica, estudiar para proponer mejores estrategias de manejo de residuos sólidos urbanos a nivel municipal, estatal y federal.
Son muy interesantes. Es muy interesante ver cómo se pueden visualizar los datos si se tienen a través de los mapeos y pues seguir trabajando en mercados y tianguis para poder mejorar su tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y pues, bueno, aquí está mi bibliografía, pero pues sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Sharon, Elizabeth, Miranda, Donsen. De acuerdo al orden establecido para este acto, se reciben las preguntas del jurado. Primero va el primer vocal, que en este caso es el doctor Edgar Manuel Castillo. Entiendo. El segundo vocal secretario y presidente. O sea, Edgar Manuel Castillo, luego la doctora Claudia Teresa Gasca, luego la doctora Edith Miranda García y luego yo. Pero si el doctor Edgar quiere ser el último, yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Sigamos con los protocolos debidos para no romper ello. Pues Bueno, venga, tomamos ahí la cuestión. Ya si al final hay alguna cosa que mencionar, la podremos tomar la palabra. Pues primero que nada, agradecer a nuestras directoras, en este caso a la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del colegio, a la doctora Concepción Gómez Juárez, quien está aquí acompañando, nos acompaña a todas las lecturas. Eso es muy importante que vean que está el interés y por todos ustedes que no demeriten todo ese tipo de cuestiones. Agradecer a la doctora Claudia Gasca, quien desde una lectura externa que estamos ahora innovando en el Colegio del Estado de Hidalgo, nos ayudó mucho y nos dio muchas recomendaciones importantes, la cual la sustentante hoy se dio cuenta de que no era tan sencillo el examen. Asimismo, agradecer a la doctora Edith, quien también le dio una repasada mental y un muy buen reto a Sharon, lo mismo que el doctor Mario, para frenar esto. Llegó un momento en que Sharon no veía el fin, pero lo terminó. Todo ese tipo de recomendaciones fueron importantes para mejorar el trabajo. Quisiera, antes de continuar con mis preguntas, mencionar un par de cosas, porque, bueno, yo llevé la tesis de Sharon. A Sharon la conocimos como una Sharon aspirante, cuando se acercó al centro, al colegio, ¿no? a pedir informes sobre qué era esto. Tenía una idea clara sobre cuestiones, me acuerdo, de redes sociales, no lo tenía muy claro y fue definiendo todo poco a poco. Después hubo una Sharon estudiante con sus compañeros, que veo por aquí a la maestra ahora, Guadalupe Solís Murcia, que está conmigo, que formaron un núcleo ahí importante de estudiantes para culminar la maestría en tiempo y forma, pese a las circunstancias que se dieron, lo que echamos mucho de menos, la movilidad que planteamos y que no se pudo realizar por el COVID, que nos limitó mucho el trabajo. Y después también reconocer la Sharon investigadora, que es el futuro. Yo se lo comentaba y no por llenarme la boca de razón o por hacer más halagos de los necesarios, pero Sharon tiene una vocación para esto, al menos le vemos una vocación para ello. Creo que es importante que continúe en algún momento de acuerdo a su decisión. ¿Por qué? Porque su inquietud no solamente va por el lado de la investigación. Hay que ver que Sharon nos colaboró con un artículo en conjunto con un servidor de ese trabajo de estudiantes investigadores que no teníamos. Lo empezamos a explorar por ahí, aparte de ella tener sus ponencias, fue al Congreso, iba a la Universidad Autónoma, tuvo una ponencia en la UNAM muy interesante. Y también asimismo ella planteó un congreso que lamentablemente el COVID a una semana no lo limitó, pero que tiene la idea de seguir realizándolo. Cuentas con el apoyo para poder realizarlo en un futuro cuando estén las cosas mejor, Sharon, pero este congreso ya estaba armado. Fue una conjunción muy importante que a veces en las entrevistas de CONACYT nos dicen, oiga, y los actores sociales de las empresas no los veo, oigan, y los actores de la sociedad civil no los veo. Este congreso englobaba todo ello y Sharon había hecho esto. Yo cuando eran las entrevistas decía, oiga, me acompaña, le digo, no, tienes que estar tú porque este es tu trabajo, esto es tuyo. Nosotros solamente te estamos desde un lado apoyando institucionalmente. Y también en este caso felicitarte no solamente a ti, Sharon, sino también a tus padres, a tus amigos, a las personas que estuvieron cerca de ti durante todo este proceso, que no fue nada sencillo. Son más de 2 años de trabajo, de decisiones. Esa cuestión ha sido importante. Agradecer el apoyo de los profesores, de toda la planta académica del Colegio del Estado de Hidalgo, pero también de la parte administrativa, como viene siendo y del posgrado, que viene siendo la maestra Marianne,
el maestro Daniel, el ingeniero Asael, todos aquellos que estuvieron ahí, Oscar desde el laboratorio, todo el mundo te recuerda muy bien y con muy buenos ojos al respecto, a lo mismo que de nuestras autoridades, no echamos otra cosa más que halagos y buenos pensamientos por el desarrollo que tuviste en la institución. Bien, partiendo de esta parte un poco personal, yo te diría a mí gracias por todo el aprendizaje, porque conocí mucho del consumo, conocí muchas cuestiones que empezamos a trabajar y que creo que no demerito que esta puede ser una línea de investigación fuerte para el Colegio del Estado de Hidalgo y fuerte también para ti. Si bien es cierto que la tesis para mí, en términos subjetivos, es una contribución de solución innovadora, porque muy pocas tesis de consumo hay, lo hemos visto, a un problema de investigación de la ciencia, de las ciencias sociales, de la tecnología y de la sociedad. Estamos ante una tesis que empezó un desarrollo teórico muy importante, por eso es que la tesis a veces es larga, pero implicó un trabajo serio de un marco teórico que creo que te puede servir para futuro. Esta tesis, asimismo, podría catalogarse como lo que nos viene siendo la investigación de frontera, empezar a buscar otro tipo de cosas que no había desde el punto de vista teórico. La tesis contribuye desde un punto de vista particular, pero creo que también muchos comparten, a la solución de problemas prioritarios con enfoque multidisciplinar y ético. Así la viviste. A mí particularmente me llama mucho la atención el capítulo número 2, yo te lo dije, es un capítulo que como investigador te vuela, porque empiezas el capítulo hablando de los residuos sólidos, los catalogas, luego lo llevas a la parte legal, nos explicas toda la parte legal, no toda la basura son residuos, eso sí es importante mencionarlo, creo que esa es una de las cosas que yo rescato. Una vez que tienes la parte normativa, la parte teórica, te vas y nos muestras 2 ejemplos claros de cómo esto nos puede influir y que es una cosa de aplicación. El caso del WISMI, con ese trabajo de campo un poco arriesgado, pero que agradecemos a Víctor que te haya acompañado, Víctor de MPDR, que te acompañó en todas esas visitas, ¿no? Que no debe ser sencillo andar por ahí en el tiradero. Y también el caso de Pachuquilla, que para todos fue una cuestión de cuando la ciudad de pronto se llenó de humo, por ahí lo recordamos mucho, y lo apuntalas con hay experiencias de éxito como la de Teocelo Veracruz, y tocas elementos muy importantes como el de la pepena. Una cosa importante dentro de la tesis es la etnografía y el mapeo, que esto es parte de tu formación antropológica, por eso es que tenemos que tener tesis multivariadas, no todas pueden ser de un alcance de números o letras, sino también de esa parte cualitativa importante que tuvimos que replantear por la cuestión del COVID. Entonces, esa es la precisión de la tesis y ahora sí te van las preguntas, voy a hacer 3 y las contestas posteriormente o las conjuntas con las de los compañeros, eso ya que nos lo indique el presidente. Pero la primera pregunta, yo creo que de mi parte va abocada a la cuestión de la hipótesis, en la cual partiendo del supuesto que estos espacios refuerzan y estimulan identidades, los espacios de consumo sustentable, me refiero, fortalecen relaciones sociales entre quien produce y quien consume e impulsan la cohesión social. A la par, estos espacios también cumplen con estándares para lograr la producción y el consumo, intentando así frenar el deterioro del medio ambiente. Ello a través de una serie de elementos que tú encontraste como residuos sólidos, prácticas sustentables. Primera pregunta, ¿qué te deja esta hipótesis? ¿Los espacios de consumo sustentable sí son realidades objetivas o solamente estamos hablando, ¿no? Que eso lo comparto mucho con algunos colegas aquí, de espacios de segregación en los cuales solamente una élite goza de ellos? ¿Puedes contestar esa pregunta? La siguiente pregunta sería, cuando te refieres a un estado estacionario, ¿qué es lo que estás delimitando con ello? ¿Y por qué la pepena es una realidad visible? Y la última pregunta, que es más arriesgada y que ya es de aplicación, hace poco en el municipio donde tú resides, que es Mineral de la Reforma, no hace poco, creo que fue hace 2 días o ayer, se formuló que va a haber una planta de reciclaje para el municipio. ¿Cómo podría incidir tu trabajo desde tu actividad para que esta planta pueda arrancar y mejorar? ¿Qué recomendaciones les dirías? ¿Por dónde empezar? Porque esto no es como poner un puesto de hot dogs, sino poner una planta de reciclaje implica una cuestión multivariada. Es por mi parte las 3 cuestiones que yo te elaboro, y te felicito nuevamente. Muchas gracias por todo este aprendizaje. Gracias, doctor. Muy buenas preguntas y comentarios.
No sé si quieres, Sharon, que juntamos con las preguntas con la doctora Claudia Teresa Gasca para que, digamos, se junten dos, ¿no? Preguntas y así en bloques de 2 contestos, ¿te parece? Sí, por favor. Bueno, pues le pedimos a la doctora Claudia Teresa Gasca que haga sus preguntas, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Sharon por esta invitación. Muchas gracias también al doctor Edgar Castillo por considerar y por aceptar también esta propuesta de Sharon de que pudiera yo hacer una lectura de su trabajo. Yo también coincido con el doctor Edgar. Yo he visto crecer a Sharon, fue mi alumna en la licenciatura, entonces bastante crecimiento se nota en el documento, en las preguntas, en el análisis, en la reflexión. Sí, definitivamente hay mucho potencial para que Sharon siga trabajando, para que siga desarrollándose. He visto también cómo se nota, cómo esas preguntas que originalmente tenía hace ya algunos años, hace ya muchos años más bien, ¿no? Han ido mudando y que terminaron en una investigación como la que ella presenta para su posgrado. Y bueno, pues me da mucho gusto que vaya creciendo y que vaya teniendo cada vez más inquietudes. También me parece que, bueno, la primera versión que yo revisé de este trabajo, tenía ahí algunas observaciones que después Sharon corrige, que envía una nueva propuesta y bueno, veo cómo fue resolviéndolas, cómo fue preguntándose también algunas otras cosas y preguntando integrando nuevos elementos hacia el final en el apartado de conclusiones. Y con base en digamos, en este último ejercicio, a mí me gustaría preguntarle, y creo que va muy de la mano con el cuestionamiento que le acaba de hacer el doctor Edgar, ¿no? Si, digamos, de manera general, de manera global, a partir de esta exploración, de este trabajo, esta investigación que tú hiciste, ¿cuál es el vacío que llenas, Sharon, con esta investigación? Es decir, ya nos hablaste ahora de los hallazgos, ¿no? Cada uno de los apartados tiene sus propios hallazgos. ¿Cuál sería el aporte principal de este trabajo, sí? ¿Hay posibilidad realmente de revertir este impacto y estos efectos del consumo que tú ya bien retratas aquí y que a partir de esta experiencia estudiada se vislumbra una posibilidad de algo distinto? Porque por ahí lo señalas y haces hincapié en ello, pero me gustaría que nos platicaras y ahondaras un poco más en ello, ¿no? ¿Cuál es ese vacío que llenas con esta investigación? Y si a partir de ese ejercicio hay respuesta para ese cuestionamiento, ¿no? De revertir, porque ya nos mostraste cómo se ha dado esta dinámica del consumo, cuáles son estos efectos perversos, ¿no? Que derivan de esas prácticas del consumo, estos espacios que se configuran, como es el caso de los tiraderos, ¿no? Estas formas que surgen de alternativas de comercio, pero que pareciera que están solamente por ahora seleccionadas o pensadas o solamente surgen de un segmento muy limitado, pero a partir de esta exploración, ¿qué vio Sharon, no? ¿Y qué posibilidades hay de si se puede, no se puede? ¿Qué piensas, no? A partir de tu trabajo. Luego, en términos metodológicos, también yo coincido con el doctor Castillo. Uno de los capítulos, y yo te lo dije en alguna de nuestras charlas, que más me gustó fue el capítulo 2, ¿no? El capítulo 2 por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Y que, bueno, hay una eminente inclinación a la antropología por tu formación previa, inclusive haces mención de ello continuamente en el documento de tesis. A mí me gustaría que nos compartieras, ¿no? Que me gustaría preguntarte, ¿hay algún aporte, ¿no? Que tú, alguna estrategia que hayas echado a andar, ¿no? En cuanto a la recolección y la producción de estos datos, ¿sí? A partir de enfrentarte a un escenario como los que estuviste explorando, ¿no? Porque no es sencillo aproximarse a estas, digo, las fotos eran impactantes, ¿no? Este acercamiento. Me gustaría que no sé si a partir de ese acercamiento que tuviste con estos espacios de los tiraderos, ¿no? ¿Cuál es ese papel de la subjetividad que se le presenta a Sharon, ¿no? Frente al propio fenómeno que estuvo estudiando, ¿no?
¿Tus preguntas se modificaron, por ejemplo, a partir de ese acercamiento, a partir de esa experiencia que al final fue una experiencia seguramente pues sensorial, ¿no? De todos los sentidos, en términos visuales, en términos auditivos, en términos del olfato, o sea, qué olía ese lugar y cómo desde la antropología hay discusiones también sobre esta necesidad de animarse también a innovar en términos metodológicos en la producción del conocimiento, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido me gustaría que pudieras compartirnos un poco más sobre estas posibles estrategias o bien qué preguntas surgen a partir de ese enfrentamiento, ¿no? Y finalmente, me gustaría también que pudieras ahondar, ¿no? Yo creo que ahora lo mencionaban, y cuando veía yo también parte de tu trabajo de campo fue realizado también en medio de un contexto pandémico, ¿no? Entonces, yo les digo a los estudiantes que definitivamente hay un antes y un después de la pandemia, y sobre todo si les tocó a ustedes estar produciendo estos trabajos, estas reflexiones, y les faltaba campo todavía, y ahora, pues, frente a este escenario se complicó todo, ¿no? ¿Qué reflexión merece una investigación como la que tú realizaste, ¿no? Frente al escenario actual de la pandemia, ¿no? Es decir, ¿te merece alguna reflexión? ¿Resulta un conjunto de cuestionamientos a partir del escenario actual? Bueno, el consumo, ya se habla mucho de que nuestras prácticas están teniendo un impacto o efectos, ¿no? Sobre el medio ambiente, sobre el entorno. ¿Cuál reflexión merece o qué reflexión merece, ¿no? ¿Qué preguntas te llevas después de este ejercicio, ¿no? Y si puede pensarse también que tu trabajo puede derivar en un proyecto, por ejemplo, de investigación-acción, de trabajo aplicado, ¿sí? Y yo le dejaría por ahí muchas felicidades y muchas gracias también a todos. Muchas gracias, doctora Claudia Gasca Moreno. Sharon, pues si quieres contestar este primer bloque de preguntas, por favor. Claro, bueno, pues primero gracias por los comentarios. Bueno, respecto a los mercados, ¿qué se pudo observar? Si bien es cierto, como se pudo ver desde un principio, quizás parecía que yo en un principio estaba muy aferrada y romanticé estos espacios. Más que romantizarlos, me parecía muy importante todos los elementos que se podían encontrar directa o indirectamente, que se podían percibir tal vez de manera muy clara o que estaban un poquito más escondidos en cuanto no solo a las dinámicas sociales que se estaban generando, sino también a las dinámicas de discurso, a las acciones que se dan en estos espacios. Claro que todavía que estos espacios, estos mercados no son, respondiendo a ambas preguntas, las voy a juntar todas. Todavía tienen muchos como vacíos o baches que se pueden mejorar y la intención de analizarlos y las cosas que rescato fueron las prácticas que existen en todos estos actores implicados en los mercados. Son prácticas que inevitablemente nos van a ayudar a una reducción de residuos sólidos urbanos, que también van a ayudar a mejorar la calidad ambiental y que además pues tienes ese contacto productor-consumidor y es un contacto y es una relación que se ha perdido en estos grandes moles, en los supermercados, cuando compras por internet. Ay, perdón, mi gato. Entonces, recobrar como estas relaciones y recobrar la manera en la que tanto productor como consumidor están al tanto de la calidad de los productos que se ofrecen, por ejemplo, la ética de las marcas y las intenciones del consumidor por mejorar hasta donde éste tenga su posibilidad la situación ambiental, me parece que se pueden rescatar y que si bien es cierto en los mercados se dan también esta relación, pero hay un intermediario porque no siempre el que nos está vendiendo en el mercado es el que produce esto que vamos a consumir. Entonces, en los mercados alternativos tienes al que está produciendo lo que vas a consumir y ante ello pues está la posibilidad de demandar mayor calidad, de preguntar de dónde vienen, para preguntar de qué están hechos, cómo se están produciendo.
cómo son estos espacios, conocer quién está haciendo quizás mi ropa, quién está cultivando lo que me voy a comer, quién está creando como todos estos productos que voy a utilizar en mi día a día y que me van a ayudar a mí como consumidor a mejorar mi salud, quizás mi entorno, y que además van a apoyar a la economía local y van a brindarme servicios y productos que van a mejorar, pues sí, el entorno. Entonces, respecto a ello, pues sería eso. En cuanto al estado de estacionario y la pepena, una cosa que pues tenemos, creo que muchas veces, es la idea de que hay una sobrepoblación y que esta sobrepoblación está consumiendo mucho, pero también lanzo varias cifras con que no, este consumo acelerado también está siendo nada más por un sector de la población. Y también los países, por ejemplo, desarrollados, están generando 2 kilos de residuos sólidos al día, mientras que países como México estamos generando 1. Entonces, tienen mayor Producto Interno Bruto y también están generando más consumo. Pero la idea en países como México, en estados como Hidalgo, no es llegar a esas cantidades de residuos. Al contrario, es una suerte de prevención. Y estos mercados pues tienen ciertas alternativas que pueden incentivar esa prevención de residuos sólidos urbanos. La pepena. La pepena, pues más que, pues también es incluir a un sector de la sociedad que se encuentra vulnerable, que está segregado y que no se está viendo. Entonces, el hecho de poner atención también a este sector es, ok, como tomador de decisiones, ¿cómo voy a incluir a estos sectores para que mejoren las condiciones ambientales? Los pepenadores ya tienen todo el conocimiento, saben qué se separa, cómo se separa, dónde se lleva, qué se hace con todos esos residuos. Entonces, también es una oportunidad para que se tomen todos estos conocimientos y se lleven a la población en general. La propuesta también, pues va mucho a eso, va a buscar los actores que nos pueden aportar conocimiento y pues claro que a partir de este estudio, pues me di cuenta que el ir a estos lugares te mueve completamente. Y como decía la doctora Claudia Gasca, que se olía, que se veía, que se podía percibir. Yo visité el relleno sanitario en el 2019, lo visité en 2020 y actualmente también lo estoy registrando, y a un año de diferencia, los cambios que se están viviendo en el relleno sanitario son alarmantes, son preocupantes y son bastante tristes. En el 2019 se podía ver un adecuado manejo de los residuos y en el 2000 ni siquiera llegabas y no te dabas cuenta no percibías como tan fuerte los olores, etcétera. En el 2020, menos de un año después, apenas vas llegando al relleno sanitario y el olor es penetrante y el panorama, pues se abrió una nueva celda, se están generando un montón de residuos sólidos urbanos que es necesario controlar y además pues se está catalogando como basura. Si desde la generación o desde el consumo se pudieran empezar a separar estos residuos, que son las propuestas que tienen los mercados, pues ese panorama que se ve cuando llegas a rellenos como el del Wixme, pues claro que podrían reducir y podrían ser menos impactantes. Entonces, sí es muy importante llevar de la mano al lector llevar a las personas como a que vean la problemática y que este escenario es causado por todos y cada uno de nosotros, porque todos al final del día somos consumidores. Entonces, pues la propuesta va mucho por ahí, va a, como lo decía el doctor Edgar, a crear como estos estudios multidisciplinarios en donde se puedan, ok, yo ya presenté un documento en el que pongo los problemas, las cifras, la teoría y qué sigue a partir de ello. El día de hoy estoy trabajando en un proyecto en el que se está dedicando a estudiar los mercados. ¿Qué se puede tomar quizás de los mercados alternativos en los mercados? Se puede hacer separación de residuos, empezando por ahí. Se pueden valorizar los residuos orgánicos, se puede
ofrecer como todo este desecho que para unos es basura, se puede, no sé, dar a asociaciones de animales, a gente más vulnerable. Hay un montón de acciones que se pueden hacer y que claro que es una tarea que requiere pues mucho tiempo, muchos esfuerzos, muchas manos, pero sin duda el empezar a abrir como estas líneas de investigación y empezar a juntar a los actores, en la técnica, en la acción, pues puede ser de vital importancia para los municipios, porque se están haciendo cosas y lo está haciendo la organización, la sociedad bien organizada, las asociaciones civiles, lo están haciendo. ¿Por qué el Estado no lo está haciendo? ¿Por qué se ponen tantas trabas quizás en algunas pequeñas acciones? Pues se tiene evidencia de que se pueden mejorar como todos estos aspectos, empezando, por ejemplo, porque se tenga una sólida y una confiable base de datos al respecto. Estos fueron los retos que yo tuve. Creo que son los que más podría resaltar, los datos en cuanto a los residuos sólidos urbanos, y que ante la pandemia pues también se cerraron muchas puertas, no podíamos ir a las presidencias municipales y por teléfono no te contestan. Entonces, creo que también uno de los aportes más importantes fue la generación de estos datos, empezar a buscar actores y a través de las entrevistas poder sacar cantidades que no están a la mano, que no las tiene el municipio o el Estado. Entonces, la construcción de estos mapas fue gracias también a esta recolección de datos que no se tiene y que a pesar de la pandemia, pues se buscaron como pues los mecanismos para poder pues sí, mejorar como este tema. Y pues sí, o sea, la etnografía era un trabajo evidentemente pues de campo que se tuvo que cortar, las dinámicas cambiaron para todos, para estos mercados, para la forma en la que consumimos y pues fue de ahí que usé, por ejemplo, la etnografía virtual, empezar a hacer un seguimiento virtual de qué seguían haciendo estos mercados alternativos, cómo estamos consumiendo ahora, cómo cambiaron todas estas dinámicas y fue gracias a pues las herramientas que me brindó la etnografía virtual que pude rescatar cosas que ante el escenario de la pandemia pues hubiera sido muy fácil decir no lo pude conseguir, sentarme y creo que por ahí es muy valioso pues ver cómo pues cómo rescatar lo que de pronto parece perdido. Y sin duda, pues no es lo mismo hacer revisión a través de las redes sociales o por teléfono que estar ahí en el lugar y preguntarle a los consumidores por qué sí, qué están haciendo, etcétera. Pero aún así me parece que se pueden seguir haciendo cosas muy interesantes. Espero haber contestado todas sus preguntas. Muchas gracias, Sharon. Pues ahora le toca el turno a la doctora Edith García de hacer sus preguntas, por favor. Hola, Sharon. Bueno, antes que nada, te felicito por estar en este momento, en este examen. Te conozco desde que ingresaste a la maestría y te acompañé durante toda la maestría, por lo menos en un curso. No en tu tesis, pero sí en los cursos y en todo este crecimiento académico. Y bueno, me da gusto estar aquí en tu examen de grado. Tengo cuatro preguntas para ti, y también tengo un comentario. Sigo pensando que tu capítulo 2 era solo una investigación. La verdad, como te lo mencionó la doctora Claudia, tienes elementos muy buenos en el capítulo 2. Y para mí el capítulo 2 hubiera sido una tesis de investigación y los otros 2, otra tesis de investigación. Realmente es leerte 2 trabajos de investigación y con uno, para mí, para nivel maestría, hubiera bastado. Uno u otro. Eso te lo puse en comentarios, te lo dije en la charla que tuvimos con respecto a estos comentarios y en este punto de tu examen te lo sigo sosteniendo. Son 2 tesis. Mis preguntas. ¿Cuál consideras que es la principal aportación de tu tesis? Segunda pregunta. ¿Qué recomendarías o cuáles son tus recomendaciones para incorporar un consumo sustentable en la población? Y 3, ¿cuáles son los obstáculos que han impedido que estos mercados se consoliden? Porque si bien mencionaste, si haces un trabajo con 2 mercados, han tenido problemas. Esto se ve en tu capítulo 3 y en toda esta investigación que tú hiciste de etnografía.
¿Cuáles son esos obstáculos? Hay una razón, y esa es una de las cuestiones que hubiera jalado más, de por qué estos mercadillos no están progresando. No se están consolidando cuando son una alternativa. Un aspecto importante que ahorita tú mencionaste en las respuestas que le has dado al doctor Edgar y a la doctora Claudia, mencionas que son pocos, son aquellos que los que tienen dinero, los que más consumen, obviamente son los que más contaminan. Esta tesis o este enunciado que acabas de mencionar, si no me recuerdo, te lo mencioné en una de mis clases, que es el ecologismo de los pobres, del que habla Martínez Salier. Se le conoce también como la deuda ecológica. Conceptos que en algún momento los tocamos. No es innovador, es algo que se ha estudiado por muchísimo tiempo, de cómo los países ricos con los mayores PIB son los que más han contaminado, son los que más han saqueado a los países tercermundistas, si lo quieres ver así, o vayámonos a América Latina. Y finalmente, un poco porque sí, mis cuestiones para mí era que tú ligaras este capítulo 2 con el capítulo 3, que sí, como lo mencionaste al inicio de tu presentación, la generación de residuos viene ligada con el consumo y con estos mercadillos. Tentativamente tú dime, ¿consideras que los residuos sólidos urbanos, y estamos hablando de residuos sólidos urbanos, no solamente de lo que vamos y compramos en el mercado, sino los que se están generando en los hogares, que son orgánicos y son inorgánicos, aproximadamente en cuánto tú consideras disminuiría la generación de estos residuos de que se implementaran este tipo de mercados en Pachuca? Digo, por ahí tienes un dato de cuántos residuos se generan. Esto es un aproximado. ¿Cuánto te estarías tú imaginando que disminuirían estos residuos? Son todas las preguntas que tengo para ti. Te reitero, te felicito por tu investigación y bueno, aquí le cedo la palabra al doctor Mario para que sean los bloques de 2, para que puedas contestar. Gracias, Sharon. Gracias, doctora. Pues sí, yo ahora me autodoy la palabra, Sharon, para hacerte mis comentarios. Pues como todos los demás me uno, claro, a las felicitaciones, ya estás acabando. Como un maestro nos dijo alguna vez, pues la presentación de la tesis es un poco como los 15 años, ¿no? Es un momento de celebrar que terminaste un trabajo, ¿no? Es como cuando los boxeadores llegan y pasan, ¿no? El pesaje, pues ya pasaron, pues ya lo que viene es disfrutar la pelea, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero pues hay que, digamos, hacer algunos cuestionamientos. Claro, todos tenemos maneras distintas de ver las tesis y cuestionamientos, y pues eso es parte de lo que hace rica e interesante a la investigación. Pues algunas de las cosas que yo te quería decir, justo las acaba de decir la doctora Edith, así que no voy a reiterar eso, y otras, lo mencionó un poco el doctor Edgar respecto a este tipo de mercados. Yo sí, como te lo había dicho en los comentarios, insisto, creo que cuando tú dices que hiciste etnografía, una dimensión que te faltó, desde mi punto de vista, al menos enfatizar más del trabajo etnográfico, es que la etnografía es, digamos, también una manera no solo de ver un fenómeno, sino recoger las diferentes dimensiones que hacen la cosmogonía, por ejemplo, de un grupo. Y sí me parece que tú reuniste los suficientes elementos porque ahora, por ejemplo, has enfatizado mucho, ¿no?, la diferencia de estos mercados que tú les llamas sustentables y que yo de ninguna manera pienso que sean sustentables, con otro tipo de mercados. Te voy a decir por qué. Porque, insisto, ya lo hemos platicado, pero insisto porque te quiero preguntar eso al final. Si tú hubieras tomado las características en realidad del consumo y no de los resultados del consumo, como la accesibilidad de los productos, la escasez de los productos, el tiempo en el sentido de cuánto tiempo tú tienes para acceder a esos productos o no, el conocimiento y el precio, hubieras podido hacer una comparación entre el acceso a los mercados comunes, vamos a decirle, ¿no?, la central de abastos o cualquier mercado de colonia, frente a estos mercados. Y te hubieras dado cuenta que el modelo que tú estabas estudiando, implícito o explícitamente,
pues es un modelo inaccesible para la mayoría de la gente. Todo bien que hay conciencia y que los producen gente de la localidad, pero esas mismas variables, por ejemplo, la accesibilidad, la escasez, el tiempo, el conocimiento, tú hubieras visto que también se reproducen, por ejemplo, en mercados comunes, ¿no? La mayoría de las cosas que llegan a la central de abastos se producen en Hidalgo, por ejemplo, ¿no? La mayoría de la gente que consume en la central de abastos es de Hidalgo. El tiempo que tiene la gente para ir a ese lugar, ¿no? Es una variable que es importante en el consumo, no solo la gente que no puede ir los domingos, por ejemplo, en la mañana a comprar, tiene que ir a mediodía, los miércoles, porque es el único momento, en las tardes, ¿no? El precio de los productos es incomparable lo que te cuesta comprar en un mercado de estos un jabón a lo que te cuesta un jabón en la central de abastos que te venden 20 por 50 pesos. Entonces, eso en realidad los hace inaccesibles, no solo en términos de élites de qué consumen, sino de precio, pues, ¿no? Entonces, si lo ves así, pues digamos, hay una diferente dimensión de qué es sustentable en términos sociales, pues, ¿no? Porque tú te enfocaste, digamos, en la parte del consumo sustentable en términos de solo de la producción de los residuos y el origen de los productos. Pero la sustentabilidad, me parece a mí, a la doctora Edith me podrá corregir, también tiene una dimensión social, en el sentido de que en realidad tú puedes decir, y esa es mi pregunta, con tu mano en el corazón y en tu mente, que este tipo de mercados es sustentable en términos de sociales en una sociedad como Pachuca tan desigual, ¿no? No solo el país, la ciudad de Pachuca, donde tienes aún más del 60% de la población que vive con 1 o 2 salarios mínimo, ¿no? Es accesible ese tipo de consumo que se está promoviendo en estos mercados que, insisto en ponerlo entre comillas, sustentables para la mayoría de la población, ¿no? Porque entonces ya no solo es una dimensión económica, también hay una dimensión ética. O sea, ¿qué estamos, ¿no? Como investigadores diciendo que se debe de hacer o no a partir de donde nosotros mismos nos ubicamos? Yo puedo ir a comprar en esos lugares, tú también, el doctor a lo mejor, porque estamos en una situación, gracias a Dios, más o menos privilegiada. Pero tú dile, ¿no? Al señor que trabaja en el camión que compre ahí sus jabones, pues, ¿no? O su ropa, o ahí sus cosas para su perro, pues, ¿no? No hay comparación. Entonces, hay ahí ya una dimensión ética, ¿no? Y de sustentabilidad social que sí me hubiera gustado que terminaras, digamos, no digamos reconociendo, pero al menos diciendo que existe, pues, porque ahora cuando tú haces la comparación al final de las cosas que dices que podrías proponer para los mercados comunes, pues dime cuánto de esta producción, tú dices, por ejemplo, que en los mercados, y es cierto, se desperdicia mucha comida. ¿Cuánto de lo que producen en estos mercados a los que tú estudiaste lo donan, por ejemplo, ellos a la gente pobre, de lo que no se come? Tú solo te concentraste en la parte de los desechos, pero ellos también seguramente tienen producción que no se está consumiendo y que al menos en la tesis no está presente. Ellos no donan a organizaciones sociales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido no hay tanta, digamos, sustentabilidad en ese sentido, pues, ¿no? Mi punto es que hiciste un muy buen trabajo, pero me parece que sí hay dimensiones, ¿no? Dentro de que como investigador hay que ser más crítico sobre qué es, digamos, el consumo sustentable, ¿no? Y lo que uno usa, ser capaz de compararlo con otros ejemplos accesibles, ¿no? Porque si no, de otra manera, está pareciendo que uno está poniendo por arriba modos de consumo modernos y solo accesibles a una pequeña élite, pues, ¿no? Yo, la verdad, no creo que sean modelos de consumo para nadie, ¿no? Más bien yo pienso que es al contrario. Ellos deberían de aprender de lo que pasa en los mercados, ¿no? Si tú vas con la señora que vende quesadillas, todo lo compra en el mercado, ¿no? El queso, las tortillas, y eso es de alguna manera sustentable. De hecho, en Europa ya se están empezando a usar los tianguis de Latinoamérica como ejemplo de modelo de consumo sustentable, pues, ¿no? Más allá de la parte de los desechos, pues, ¿no? Sino de verdadera sustentabilidad en una red humana, pues, ¿no? Entonces, pues yo quiero terminar con eso, solo, digamos, llamando a estas dimensiones que a veces, enamorados de nuestros objetos, no
no queremos percibir de que si tú de verdad crees que a este consumo le podemos llamar en toda la dimensión del nombre sustentable, o más bien un modelo que todavía tiene cosas que estudiarse, criticarse y analizarse antes de poder decir que estamos hablando de un modelo de consumo sustentable en espacios públicos, ¿no? Porque esa dimensión, pues, es una palabra, es una frase grande, ¿no? Y pues con eso termino, Sharon. Te felicito de nuevo y gracias. Gracias. Pues sí, hay muchos elementos muy importantes dentro de estos comentarios. Voy a empezar con esto que acaba de mencionar el doctor y que va a ir respondiendo a las demás preguntas. Sí, me centré pues en cuáles son los hábitos de consumo de los asistentes de estos mercados, cuáles son también las intenciones, las metas, el discurso de las fundadoras incluso de estos mercados. Y a partir de ello, pues la intención más bien es justo eso, como subrayar los pequeños aportes. Si bien es cierto, sí todavía se sigue. Quizás no es un modelo accesible para todos, pero la idea no es que se hagan estos tipos de mercados en toda la ciudad. Al contrario, es qué podemos tomar nosotros como mercados alternativos. Y creo que por ahí también lo mencioné en el documento, qué pueden tomar los mercados alternativos del mercado tradicional y qué pueden tomar los mercados tradicionales del mercado alternativo. No por ello estoy promoviendo sí, como solo a estos espacios. Claro que tienen muchos, tienen problemas también que resolver, tienen discursos que también de pronto no son muy coherentes y pues es eso, las prácticas que hay detrás de todo este consumo. Por eso también quise enfatizar mucho que se trata más bien de mercados alternativos y estos mercados alternativos tienen detrás de ello pues a este tipo de consumidor que busca la ética de la marca, el origen de los productos y si bien es cierto, sí son productos en ocasiones también más caros, también es porque, y como precisamente lo vimos en algunas de las clases con la doctora Edith, porque el hacer productos a pequeña escala pues es más caro. Y no es lo mismo una producción en masa que una producción más independiente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Huasca, las personas que hacen las quesadillas, los que venden la comida, son productos que ellos mismos o consiguen a partir de su círculo cercano, de sus localidades, de otros grupos que difícilmente podrían tener un espacio en los centros, por ejemplo, de Huasca, y ellos más bien son como esta red de productores que se apoyan entre sí, se compran entre sí y ofertan los productos en estos espacios. Entonces, sí son más caros muchos de los productos que se encuentran ahí, pero es por el proceso que hay detrás de estos productos. Entonces, los obstáculos, y también lo decía el doctor Mario, ellos tal vez no tienen un servicio social de darle la comida que les sobra a gente de escasos recursos, pero más bien el tipo de servicio social que ellos hacen, y por ejemplo, como empezó la Obsidiana, es una fundación o un grupo que se llama Gaia Sana, por ejemplo, de entre muchas que pueden haber, empieza a dar cursos a una comunidad, cursos de permacultura o consejos acerca de cómo pueden mejorar su producción. Y entonces le brindan de conocimiento a una comunidad que difícilmente podría tener acceso a otros tipos pues sí, de conocimientos sobre permacultura. Entonces, al llevar como todos estos servicios, al compartir los conocimientos que se han adquirido a nivel nacional, internacional, etcétera, respecto a lo que es orgánico, se dan cuenta que la gente de las localidades, de las comunidades, están generando sus propios productos. Estos productos se van a consumir por las mismas familias, pero también va a haber restantes que se van a vender a la población en general. Y ahí ya hay todo un servicio, porque estás ofreciéndole la capacitación a los productores. Entonces,
otra de las cosas que también por ahí mencionaban, los obstáculos que tienen estos mercados. El obstáculo, creo que pues como en cualquier, se da en la estructura social, hay conflictos en cuanto a las relaciones, en las redes que se forman, las redes de poder, por ejemplo. Entonces, y también que de pronto todos los actores que tienen que ver en estos mercados no tienen esta meta final como de impulsar la sustentabilidad o de apoyar la economía local o mejorar el medio ambiente. Entonces, creo que estos conflictos son los que se han dado mucho en ambos espacios, que la visión de sustentabilidad o a veces dicen que quieren ser sustentables, pero en realidad lo que ellos quieren es vender. Y entonces ahí es cuando empieza a haber conflictos y se empiezan a separar los grupos y de un mercado ya se hicieron dos mercados en el que uno se dedica a vender y otro quiere impulsar la sustentabilidad. Entonces, pues el reto y el aporte es precisamente sentar esas bases de qué es la sustentabilidad, qué tienen los mercados alternativos y empezar pues a compartir. También pues fue eso, parte del documento, sobre todo en el capítulo 3 y en algunas partes del capítulo 2, fue bajar lo técnico de los estudios pues para que la gente en general lo pueda entender. Entonces, entender realmente qué es la sustentabilidad y solamente poner sobre la mesa las opciones como del mercado alternativo no significa que estoy promoviendo esos mercados, porque claro que tienen sus problemas, pero aquí está un abanico de posibilidades, entonces también pues va un poco hacia el como consumidor o como tomador de decisión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué está en mis posibilidades? Si yo con un nivel educativo un poco más alto tengo la posibilidad de accesar a ciertos productos que tengan ética social, ambiental, etcétera, ¿por qué no elegir estos productos? ¿Y por qué no compartir mi conocimiento con aquellos que no tienen este acceso? Y pues eso, empezar a replicar lo que sí sirve en otros espacios. Educación ambiental hace falta mucha, la divulgación científica también pues hace falta y creo que ese es un aporte que traté en ocasiones, o por ejemplo en el capítulo 3, de no ser tan técnica y poder pues visibilizar lo que existe, otros tipos de modelos. Muchas gracias, Sharon. Si alguien del jurado tiene alguna otra... Sí, doctora Edith, por favor. Sharon, digo, no contestaste todas mis preguntas, pero contestaste una, y con la que contestaste acabas de tirar tu tesis. Dices que uno de los obstáculos por los que estos mercados no se han consolidado tiene que ver con el hecho de que no tienen una educación ambiental, que no les interesa el desarrollo sustentable, sino les interesa solamente vender. Entonces, desde esta perspectiva que acabas de mencionar, no son una alternativa para el consumo sustentable, porque el que te está vendiendo solo está interesado en una ganancia, que está bien, porque eso es lo que perseguimos, ¿no? Quienes emprendemos o quienes emprenden lo que buscan es una ganancia. Entonces, con esto último que acabas de decirme, me estás diciendo que no saben de sustentabilidad y que no les interesa esta parte. De ahí se responde mucho el por qué estos mercados están dirigidos hacia cierto sector social. Como tú lo mencionaste en tu presentación, aquellos que tienen un ingreso por encima de la media. Entonces, te digo que tiraste tu tesis porque me tiraste todo lo que me venías diciendo de los mercadillos, lo que no quiere decir que no le estés aportando a lo que sería el consumo sustentable. Más bien, es ver qué características tendrían que tener estos mercados alternativos de consumo sustentable, como tú los has llamado, para que en verdad puedan ser una alternativa. Ese sería mi comentario, Sharon. Gracias. Sí, cuando hablé de esos obstáculos y específicamente de eso, y en el documento se puede observar,
Cuando ambos mercados empezaron, que empezaron más o menos en las mismas fechas, 2014-2015, estaban fundados. Por ejemplo, el Mercadillo tenía 2 fundadoras. Estas 2 fundadoras empezaron con esta meta de crear un espacio de consumo local, etcétera, pero a lo que me refiero con la falta de conocimiento de sustentabilidad es que, y como esta separación de me intereso más por lo sustentable o de lo local, fue precisamente que a lo largo de los años de estos mercados, y pasó también en la Obsidiana, los intereses no eran afines y mientras una parte de estos mercados quería impulsar la sustentabilidad, quería impulsar las cuestiones como vamos a hacer baños secos, vamos a separar los residuos, vamos a optar por la permacultura, etcétera. El otro grupo quería generar dinero. Y hago, de hecho, énfasis en esa parte, en que se separan estas fundadoras y en la Obsidiana pasa lo mismo. En la Obsidiana también empiezan a haber estos conflictos en los que las metas o la idea de sustentabilidad está un poco pues difusa en ambas partes y por lo tanto se separan las fundadoras tanto de la Obsidiana como, bueno, respectivamente, y por su parte en el Mercadillo se empieza un nuevo mercado y es un mercado que está atendiendo precisamente, y lo menciono en la tesis, es un mercado que empieza a optar por un consumo en el que solamente haya lo local y de hecho uno va a visitar este mercado y ve vasos de unicel, ve un montón de basura. Por otro lado, la fundadora que hasta la fecha tiene como este proyecto de El Mercadillo sigue luchando por rescatar los elementos de sustentabilidad y tiene muy en claro que estas metas no iban afines entre ambos. Entonces, a eso me refería con que hubo un conflicto y que el tema económico sobrepasó otro, pero se separó del proyecto del Mercadillo. Y respecto a El Mercadillo, las condiciones en las que ahorita ellos están trabajando fue precisamente adaptarse a qué necesita el consumidor, pero qué necesita que yo le pueda dar como... Si no, aquí me voy y la cambio. O simplemente local. Y en el caso de la Obsidiana pasó lo mismo. Sí, pero empezó a haber choques respecto a los intereses del Mercadillo, se separan y lo mencioné muy breve en la presentación, empieza a cambiar de sedes porque también el dueño o muchos miembros de estos mercados ya solamente quieren ver lo económico, mientras que otro grupo, que es el que sigue manteniendo la Obsidiana, sigue luchando por conservar como estas partes de la sustentabilidad que son lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, siguen estos principios en los mercados hasta la actualidad y los que se fueron por lo económico, pues están separados ahora, pero pues empezaron ahí. Está bien, Sharon. A lo que iba también es que acabas de llegar a este punto en que si te vas a dedicar a la investigación, es que tú consideres y veas cuáles son las características de este tipo de mercados que tú podrías llamar como alternativos y sustentables. Acabas de describir toda una situación que se da en estos mercados y eso es interesante, eso es parte de lo que te va a abonar a la investigación. Al hacerlo, tú empiezas a ver qué es lo que no debería de existir en este tipo de mercados para hacer una propuesta que verdaderamente se pueda llamar una alternativa de mercados sustentables. Es a lo que iba, y bueno, yo ya no intervengo, ya. Relájate y sonríe, Sharon. Gracias, doctora Edith. No sé si la doctora Claudia Gasca o el doctor Edgar Manuel tengan otro comentario. Sí, yo nada más quiero decir algo que dijo ahorita la doctora Edith al final. Yo también creo, Sharon, como te dijo el doctor Edgar, que tienes todo el potencial para dedicarte a la investigación, eso sin duda. Has crecido mucho de que te conocemos, de que entraste hasta ahora, ¿no? Y creo que ahorita en el examen aprendiste algo bien importante que te acaba de mostrar la doctora Edith, que es aprender a separarse de su sujeto, ¿no? Porque luego uno se enamora de nuestro sujeto de investigación y lo defiendes hasta el final ¿no? y medio uno se mimetiza con él, ¿no? Y hay que ser capaz de darse cuenta que a veces incluso las cosas como uno las pensaba, pues son distintas, ¿no? Y eso, pues es lo más normal del mundo. De hecho, pues una investigación bien hecha, desde mi punto de vista, es aquella donde llegas a cosas que ni te imaginabas, ¿no?
y a conclusiones que contradicen todo lo que tú pensabas en un inicio, ¿no? Entonces, no hay nada de malo en darse cuenta de las cosas que ahorita la doctora te acaba de mostrar, digamos, una última clase ruda pero buena, ¿no? En el examen, no creo que no está mal. Y bueno, pues ahora, siguiendo ahora que ya hemos deliberado, digo, que ya hemos acabado con las preguntas, le pido respetuosamente a los sustentantes y a todas las personas ajenas al jurado, por favor, abandonen en este caso nuestra sala digital para permitirnos a los miembros del jurado deliberar, y en un momento nos comunicaremos con Sharon para que vuelva a entrar. Muchas gracias. Yo les aviso a todos para que ingresen. Sustentable para el desarrollo urbano, 2 estudios de caso en Pachuca y Huasca de México, informa usted que ha sido aprobado por unanimidad por los integrantes de este honorable jurado. Manifieste usted la elevada responsabilidad que asume como profesionista a nivel de posgrado por la institución recibida con los recursos que la ciudadanía hidalguense ha destinado en su preparación. Por esta razón me permito preguntarle si protesta revertir el beneficio del Estado de Hidalgo y de México, los conocimientos adquiridos a lo largo de esta maestría, poniendo siempre en alto el nombre del Colegio del Estado de Hidalgo, y asumir con honradez, calidad profesional y académica su responsabilidad en busca de mejores oportunidades de desarrollo y de compartir socialmente los conocimientos como profesionista de excelencia comprometida con la realidad social. Sí, acepto. Quédate así un momento, por favor. Pues Sharon, muchas felicidades, maestra Sharon Elizabeth Miranda Gonsen, enhorabuena. Felicidades, maestra. Muchas felicidades. Sharon, y Felicidades. me gustaría cederle la palabra a la doctora Concepción Gómez para que nos dirija su mensaje. Felicidades. Qué bueno. Yo felicito mucho, en primera instancia, a su familia. Fue todo el apoyo que usted recibió de ellos para poder llegar a esta meta. Misión cumplida con los padres de familia a nombre de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera. Pues damos una egresada más. Gracias por confiar en el Colegio del Estado de Hidalgo, a la familia. Gracias por apoyar a Sharon, una excelente alumna, apasionada. La he visto en varios seminarios, congresos, y lo demostró hoy también. Y como bien decían los doctores, a veces nos mimetizamos con las palabras del doctor Mario, con el tema, nos apasionamos y a veces no nos deja ver cosas que son básicas, ¿no? Pero muy bien, Sharon, esto ocúpalo para bien, ¿sí? A veces el estar en una maestría, los conocimientos, la ética profesional, la humildad para reconocer las situaciones que a veces son adversas, pues nos lleva pues a ser mejores. Y eso es lo que tratamos de hacer con nuestros estudiantes. Yo, que si estuvo la familia viendo el examen, creo que es parte de la vida, no todo es miel sobre hojuelas, pero bien, Sharon, nosotros estamos conscientes de este grado es bien merecido, porque estamos conscientes de tu desempeño. Yo, como externa, y el poco tiempo que tengo en conocerte, los doctores que fueron tus maestros, la doctora Claudia, que pues en el poco tiempo pues nos ayudó también al desarrollo de esta tesis. Pues yo agradezco mucho la participación, doctora Miriam, ¿sí? Coincido con mucho, con todo lo que dijeron, ¿sí? Tan es así que también le hice comentarios al doctor Edgar, y que, bueno, es parte de la formación, como bien lo decía el doctor Mario Alberto, es parte de la formación, es parte de lo que, pues no, de la vida como tal también. Entonces, pues yo felicito sobre todo a la familia, al Colegio del Estado de Hidalgo a nombre de la doctora Rocío Ruiz, porque tenemos una egresada más, una egresada con los conocimientos y pues las actitudes
para ser mejores seres humanos. Sobre todo, antes de la profesión, ser mejores seres humanos. Entonces, pues, te felicito, Sharon. Muchas felicidades, maestra y maestra en ciencias, y esperemos que pues sigamos colaborando conjuntamente ya desde el ámbito donde te encuentres, ¿sí? Ya sea trabajando o si quieres seguir en la investigación, tienes muchos fundamentos para ello. Y agradezco a todo este comité que me encantó, creo que es uno de los mejores comités que he visto. Sí, de los Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Sí, Están pidiendo la palabra Sharon, doctora. Sí. ¿No? Es que había una manita levantada. La mamá Sí. de Sharon. ¿Es la mamá de Sharon? También Sí, puede señora, hablar. adelante, señora. Adelante, puede hablar la mamá de Sharon sin problema. No nos regañes, señora. Micrófono. Solo agradecerles a todos, felicitar a mi hija y ofrecer una disculpa. No me pude salir a tiempo porque no soy experta en estos sistemas. No me salía por eso. Fue error mío. Gracias. Uno aprende muchísimo. Yo soy docente casi retirada, pero aprende uno mucho de ustedes. Gracias por lo que hicieron. Y felicidades, maestra. Muchas felicidades, señora. Muchas Felicidades a la gracias. familia. Felicidades a todos. Sharon. Gracias, doctora Edith, doctora Claudia, doctor Edgar. Gracias, doctor Mario, doctora Concepción, por todo el apoyo. A la doctora, hágale a la doctora Ruiz. Gracias a Claudia, porque aunque vamos a seguir colaborando, le vamos a pedir más cosas a Claudia para que esté aquí con nosotros, que no sea... Muchas gracias a ustedes también. Y gracias. A los alumnos que se unieron ahí a ver el Sí, examen. estuvo por ahí algunos, Miguel, Lupita, los compañeros Azael, Dani, que igual, Marian, que se fue ahorita al otro foro, pero que estuvieron aquí, que con quien, pues siempre es el equipo cercano, que nos da mucho gusto este tipo de cuestiones. Queremos estar en todo porque lo sentimos muy parte de nosotros. Pues felicidades, Sharon. Ya relájate, Sharon. Felicidades. Gracias. Sharon, ya, tómate uno en nuestro nombre. Pues. Sharon. No, Felicidades. Hasta luego. Chao. Felicidades, Sharon. Me tengo que despedir, Sharon, gracias por todos. Nos despedimos, nos vamos a la reunión de egresados, muchas felicidades. Gracias. Se pueden quedar aquí a platicar si quieren, no hay ningún problema.